según las disposiciones que nos pasaron. Vamos a continuar con el tema de las turbinas axiales. Ayer hemos empezado viendo unos videos y observar algunas características de las turbinas de este tipo, turbinas axiales. Bueno, acá tenemos el esquema de la turbina axial o de las turbinas axiales, dependiendo de la configuración de los álabes, si son móviles o no, hemos dicho. Por ejemplo, en este caso tenemos el rodete con sus álabes, y si estos álabes son fijos, podrían ser unas turbinas, perdón, móviles, podrían ser turbinas Kaplan o semi-Kaplan. Son Kaplan cuando los álabes de este rodete son móviles y también estos álabes directores son móviles. Las semi-Kaplan tienen álabes en el rodete móviles, pero los álabes del distribuidor son fijos o no tienen. Y luego, finalmente, las turbinas tipo hélice son aquellas que tienen los álabes del rodete fijos y los álabes del distribuidor son fijos también o no tienen álabes distribuidores. Bueno, vamos a ver ahora a continuación cómo es el procedimiento de cálculo que tenemos para este tipo de turbinas. Anoche, en la última parte de la clase, les expliqué que esta es la parte de la carcasa, esta zona. Acá está el rodete, que es la parte principal o central de la máquina. Y el rodete tiene álabes, en este caso pueden ser fijos o móviles. Tenemos el rodete conectado con un eje y este eje irá a conectarse al generador eléctrico. Dependiendo de la velocidad de rotación de este rodete, vamos a tener una transmisión ya sea directa o a través de mecanismos de engranes serán digamos, las condiciones de velocidad de rotación sincrónicas que se requieran del generador, tendrán que comandar la velocidad de rotación del sistema. Luego tenemos los álabes distribuidores, y finalmente tendríamos el cono de succión. Este cono de succión que dijimos que se utiliza para poder disponer de una altura neta mayor. Acá en la parte del distribuidor, como podemos observar, tenemos estos álabes que van a rodear toda la superficie que está en contacto con el agua. ¿Y cómo funciona la turbina? El agua ingresa, vimos ayer también los videos, por toda la parte lateral, en este caso de estos álabes distribuidores. Entonces, de manera radial va a ingresar por toda la superficie hasta el perímetro que tiene este distribuidor. Por tanto, ingresa de manera radial y después el caudal va a venir por la parte de los costados de este rotor y por tanto va a actuar sobre los álabes móviles del rotor haciéndolos girar. Entonces, el flujo a partir de los distribuidores o de los álabes distribuidores, a partir de acá el flujo es axial. Vamos a ver entonces a continuación cómo procedemos con el cálculo de estas turbinas. Primero vamos a determinar el cálculo de la velocidad en el sector del rodete y esta velocidad la vamos a conocer como C sub 3, que sería la velocidad del agua al entrar al rodete. Volvemos a ver la imagen. Acá en este sector donde está el rodete tendríamos entonces esta parte que sería la que estamos llamando sector 3. Entonces el caudal que va a pasar por acá nos va a permitir determinar cuál es esa velocidad C sub 3. Entonces, C sub 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2G H porcentual. Este H porcentual es dependiendo del tipo de turbina que se va a dimensionar. Por ejemplo, si fuese para turbinas Kaplan, este H porcentual va a variar de entre 0,2 hasta 0,4 de la altura neta. Por tanto,
teniendo la altura neta y dependiendo de si es una turbina Kaplan, voy a tener una variación de H porcentual entre el 20% y el 40% de esta altura neta. Luego, si fuese una turbina tipo hélice, este valor de H porcentual va a ser fijo y va a ser 0,45 de la altura neta, es decir, 45% de la altura neta va a ser esa altura porcentual. Y es fija porque los álabes de una turbina tipo hélice no se regulan, o sea, no tienen movimiento. En cambio, las turbinas Kaplan sí tienen movimiento en el rodete y también para las semi-Kaplan serviría lo mismo porque el H porcentual va a poder variar en función de la inclinación de estos álabes. Por tanto, tendríamos nosotros que determinar si va a ser una turbina Kaplan o semi-Kaplan o una hélice y en función de eso determinamos cuál es el valor de H porcentual. Haciendo la operación de 2 por G por el H porcentual, dependiendo de qué tipo de turbina es, tendríamos ya la velocidad C sub 3. Esa velocidad C sub 3 es la que va a regir en este sector, ¿verdad? En esta parte del rodete que tiene los álabes. Luego, como ya tenemos la velocidad C sub 3 ahí y en función del caudal, vamos a determinar entonces el diámetro de sub 3. Sabemos por continuidad que la velocidad multiplicada por el área es igual al caudal. Por tanto, en este caso la velocidad que tendríamos es la velocidad C sub 3 y el área va a ser el área perpendicular a la velocidad C sub 3 en este sector del rodete. Entonces, vamos a tener el área de ese sector va a ser pi por d sub 3 al cuadrado sobre 4. Y despejando de acá, de esta ecuación, el diámetro de sub 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el caudal sobre pi por c sub 3. Este diámetro de sub 3 es el diámetro interior de la carcasa. Y veamos dónde está ubicado. Cuando vemos este sector, el sector del rodete, tendríamos entonces la carcasa, que sería esta pared de acá, estas paredes, que es prácticamente un tubo, y el diámetro de sub 3 es justamente el diámetro interior. Tenemos esta cota de acá hasta acá. Entonces, el diámetro de sub 3 es el diámetro interno de este sector de la carcasa, que es la parte donde se va a encontrar el rodete que va a estar girando. Volvamos entonces al cálculo de sub 3. Acá está. Y por tanto, teniendo el caudal, que es de hecho un dato que tiene que ser proporcionado en el proyecto, la velocidad C sub 3 que acabamos de calcular, tendríamos entonces el diámetro de sub 3. Ahora, si tenemos el diámetro de sub 3, vamos a determinar qué altura va a tener la carcasa en ese sector del rodete. Por tanto, esa altura H3 va a ser igual a 2 veces el diámetro de sub 3. Quiere decir que teniendo el diámetro de sub 3, vamos a disponer ya a la altura H sub 3. Esa altura H sub 3, vayamos a ver, sería esta. Entonces, ya tenemos el diámetro interior de sub 3 y tendríamos la altura H sub 3. Esta altura H sub 3 entonces es de ese sector cilíndrico que va a tener el rodete y a partir de ese punto es donde empieza el cono de succión, es decir, la parte más baja de la cota H3. Ahora determinamos el diámetro de sub 4. Y ese diámetro de sub 4 sería el punto por donde va a salir el agua del cono de succión. Esa velocidad de salida del agua tiene que ser menor a 1 metro por segundo o máximo 1 metro por segundo. Generalmente para el diseño que nosotros hacemos, como un diseño preliminar, vamos a utilizar un valor fijo de la velocidad C sub 4. Por tanto, si nosotros tenemos
el sector donde vamos a determinar ese diámetro, que sería la salida del cono de succión, vamos a tener el caudal que va a pasar por esa sección y dividido, eso multiplicado por 4, dividido entre pi y por c sub 4. C sub 4, dijimos, es la velocidad a la salida ya del cono de succión. De esa manera, entonces, tendríamos calculado el d sub 4. Vayamos a ver el d sub 4 en qué parte está. Acá tenemos entonces este d sub 4 va a ser el diámetro del cono de succión a la salida. Y el diámetro donde empieza el cono de succión va a ser el diámetro de sub 3, ¿verdad? Entonces tendríamos diámetro de sub 3 que hemos calculado hace un momento, de sub 4 que hemos establecido cómo calcular en este momento, y por tanto tendríamos esa condición. La velocidad C sub 4 es la que estaría acá prácticamente, ¿verdad? En esta parte de salida del agua. Como hemos visto en las imágenes en la clase anterior, en esta configuración el cono de succión puede estar de esta manera, si vertical, podría estar también horizontal o inclusive en condición inclinada si se trata de turbinas del tipo sifón. No importa cuál sea la forma de posición de la turbina, lo que interesa es las medidas que vamos a calcular, tanto en la parte donde termina la carcasa del rodete, como donde terminaría el diámetro interior del tubo o cono de succión. Bueno, tenemos entonces ya el diámetro de sub 4, luego el diámetro de sub 3, ya lo hemos calculado previamente. Y esta dimensión de sub 4 tiene que ser igual al diámetro de sub 0, que sería el diámetro del distribuidor. Vamos a esa parte del cálculo y tendríamos entonces que d sub 0 es igual a d sub 4 y el d sub 0 es el diámetro del distribuidor. De esa manera tendríamos ya calculado los dos diámetros que necesitamos en este caso. Luego, si nosotros observamos acá, ya tendríamos el diámetro de sub 3, tenemos el diámetro de sub 4, tenemos el diámetro de sub 2, tenemos ya la altura h sub 3 de la zona de la carcasa. Esta altura h sub s la vamos a calcular después porque dependerá de las condiciones para evitar cavitación. Entonces nos faltaría calcular D sub 2, D sub C y B sub 0. El diámetro de sub 2 es el diámetro entre puntas de los álabes del rodete. Es decir, que si tengo el rodete y ahí están los álabes, mido desde este punto de acá hasta el punto simétrico al otro lado y por tanto voy a tener un diámetro entre puntas de los álabes. Y como este rodete que está con sus álabes tiene que estar girando al interior de esta carcasa, tiene que haber una tolerancia entre la pared que tenemos acá, que sería la pared de la carcasa, y la punta del álave. Si esto estuviese prácticamente pegado, el álave hacia la carcasa, obviamente no giraría, se trancaría, ¿verdad? Entonces debemos dejar un espacio, una holgura, entre el punto del final del álave y la parte interior de la carcasa. Entonces, el diámetro interior de la carcasa hemos calculado que sería D sub 3. Y entonces, el diámetro D sub 2 tendrá que ser menor al diámetro D sub 3, nunca igual. Y para eso se deja un cierto porcentaje de espacio para que el rodete pueda estar girando y los álabes giren sin inconveniente alguno. Eso quiere decir que va a haber un pequeño espacio por el cual el caudal que va a pasar por acá no está siendo turbinado, ¿verdad? Entonces, el caudal que ingresa hacia los álabes, evidentemente va a provocar el giro del rodete, pero esta pequeña porción que va a pasar por ese anillo alrededor de los álabes no va a provocar giro en los álabes. Pero de hecho es necesario que haya ese espacio. Por tanto, eso también incide en la eficiencia de la turbina. Quiere decir que hay un cierto porcentaje de caudal que no va a ser turbinado. Entonces, tendríamos
lo siguiente, que el diámetro D sub 2, ese diámetro entre puntas de los álabes, va a ser el 0, o sea, 98% del diámetro de sub 3. Quiere decir que estamos dejando un espacio equivalente al 2% para que el agua pueda realmente circular. Ese 2%, si nosotros dividimos a ambos lados de manera simétrica, va a ser un 1% a cada lado. Es decir, 1% en la punta de un álabe, el otro 1% en la otra punta del álabe. Luego, el diámetro del cono del rodete, y ese cono lo observamos en esta figura, sería este elemento que sujeta a los álabes, ¿verdad? Como este elemento que sujeta a los álabes no recibe agua, lo que los álabes son los que reciben el agua. Entonces, esta parte de acá no trabaja como una superficie en contacto con el caudal. Solamente son los álabes que están obviamente insertos o sujetos en este cono que van a recibir el agua y van a provocar el giro del rodete. Entonces, este diámetro del cono es el 40% del diámetro entre puntas de los álabes del rodete. Luego, para poder determinar el triángulo de velocidades de Euler, debemos encontrar el punto resultante, el diámetro medio que se llama, que estaría acá en la figura, en este punto por acá. O sea, tendríamos entre este punto, que sería más o menos la mitad, de hecho, de este álabe, y la mitad del otro álabe que estaría simétrico, prácticamente desde este punto hasta este punto sería el diámetro d sub m, que sería el diámetro medio. Evidentemente, el caudal va a empezar a provocar los vectores velocidad, en este caso velocidades absolutas, cuando ingresan en todos estos puntos de los álabes. Pero debemos encontrar la resultante, que va a ser la velocidad absoluta de entrada del agua hacia este punto. Tendríamos entonces que este valor del diámetro medio del rodete es igual al diámetro 2, que sería diámetro entre puntas de los álabes, más el diámetro del cono dividido entre 2. Tendríamos entonces de esa manera el diámetro medio del rodete. Esto nos va a servir para calcular las velocidades y los triángulos que tendríamos en los puntos 1 y 2 del rodete. Bueno, ahora vamos a ver este sector, este anillo que nosotros tendríamos acá, estaría conformado por la parte externa en el diámetro de sub 2. Este diámetro de sub 2 es el que hemos calculado que sería el diámetro entre puntas de los álabes del rodete. Luego, el diámetro del cono, hemos dicho, este sector de acá, sería el que pertenece al cono que no recibe agua. Esta parte que está con azul, azul acá alrededor de este anillo, es el que va a recibir el agua. Entonces, evidentemente, los álabes van a ser, llamémosle, no continuos, o sea, no tiene toda la superficie. Pero el momento en que están girando, describen este anillo. Entonces el agua va a ocupar toda esta parte, esta área que está acá. Y de esa manera nosotros podríamos determinar cuáles van a ser las condiciones de flujo de los triángulos de velocidades. Si nosotros tendríamos entonces, estamos viendo en planta, digamos, el rodete, el agua va a venir perpendicular a toda esta superficie de acá. Entonces, lo que vamos a tener es el caudal que va a pasar por todo este sector, ¿ya? Multiplicado por K sub R, que es factor de eficiencia del caudal. ¿Se acuerdan que hemos disminuido un valor entre el diámetro de sub 2 y el diámetro de sub 3, que es la parte interior de la carcasa? Entonces, el caudal que tiene que pasar por todo este lugar, el caudal total, evidentemente va a haber un pequeño sector que no va a recibir el caudal, es decir, esa parte, esa porción de caudal no va a ingresar a los álabes del rodete.
y eso es lo que nosotros tendríamos como factor de eficiencia del caudal, que sería 0,98. Entonces, el caudal total, que es el caudal de diseño, multiplicado por este factor de eficiencia del caudal, nos va a dar que es el 98% del caudal nominal que tendríamos. Entonces, en este caso ya estamos corrigiendo y Q por K sub R sería el caudal del que está turbinándose en el rodete. Por tanto, este caudal, que tiene que pasar por toda esta sección, tiene que ser igual a la velocidad perpendicular a este anillo, que ese sería C sub M1, por el área de este anillo. Y el área va a ser pi cuartos por D sub 2 al cuadrado menos D sub C al cuadrado. Entonces tendríamos el área de este anillo, el área azul. Teniendo entonces esas dimensiones que ya las disponemos como D sub 2, D sub C, el caudal que es un dato del proyecto y el K sub R, despejamos C sub M1. C sub M1 es la componente meridional de la velocidad absoluta, porque la velocidad absoluta va a depender de cuál es la inclinación que tenga el fluido cuando ingresa hacia el rodete. Entonces, despejando de esta expresión, C sub M1, nos queda que es igual a 4 veces el caudal por K sub R dividido entre pi por D sub 2 al cuadrado menos D sub C al cuadrado. El D sub 2, dijimos, es el diámetro entre puntas de los álabes, diámetro de sub C, el diámetro del cono que sostiene a los álabes. Este C sub M1, entonces, como componente meridional de la velocidad absoluta, está determinada. Ahora vamos a echar mano del triángulo de velocidades de Euler que hemos aprendido en esa lección de la clase de la altura de Euler. Y tendríamos, por ejemplo, acá el triángulo de velocidades en el punto 1. Ese triángulo de velocidades, recordamos que está compuesto por esta velocidad que sería U sub 1, la velocidad tangencial. Luego tendríamos la velocidad W1, que sería la velocidad relativa del agua respecto del álave en el punto 1. Y la suma de U sub 1 más W1, dijimos, es la velocidad absoluta C sub 1. Bueno, estamos expresando el triángulo de velocidades en esta dirección de flujo, pero si nosotros invertimos, tendríamos la condición real del flujo cuando C sub 1 ingresa hacia los álabes. Bueno, solo como representación para poder determinar cuáles son los componentes, en este caso C sub 1 se proyecta en la vertical y en la horizontal como sus componentes. Entonces, C sub M1 es la componente meridional que se llama C sub M1, componente meridional de la velocidad absoluta. Y C sub 1U sería la componente tangencial de la velocidad absoluta. Entonces, en este caso, en el triángulo rectángulo tendríamos esa condición de la composición de C sub 1 con los vectores U1 y W1 y la descomposición de C sub 1 en sus dos componentes, tanto la vertical como la horizontal. Ahora, C sub 1U, cuando nosotros hemos visto la ecuación de Euler, hemos dicho esta es la componente que provoca movimiento cuando C sub 1U se multiplica por la velocidad U sub 1. En la ecuación de Euler tenemos que C sub 1U por U sub 1 menos C sub 2U por U sub 2, eso dividido entre 2G es la ecuación de Euler o la altura energética de Euler equivalente. En este caso, C sub 1U sería C sub M1 sobre la tangente del ángulo alfa 1. Entonces tendríamos de esa manera C sub 1U porque C sub M1 ya tendríamos como un dato calculado previamente. El ángulo alfa 1, que es el ángulo que tenemos entre C sub 1 y U sub 1, varía entre 45 y 60 grados. Podemos asumir cualquiera de esos valores porque tratándose
de las turbinas que van a variar en su inclinación, vamos a tener esos rangos de variación. C sub 1 es componente de la velocidad de absoluta en el punto 1 y C sub M1 es la componente meridional de la velocidad absoluta en ese punto 1. Bueno, ahora echamos mano de la ecuación de Euler. Dijimos que la ecuación de Euler es una ecuación ideal que cuando afectamos ya con rendimientos podríamos determinar condiciones reales. La ecuación de Euler, en este caso para turbinas, se da como la multiplicación de C sub 1U por U sub 1, donde C sub 1 es, C sub 1U es igual a C sub 1 coseno de alfa 1. Y luego, la ecuación de Euler total sería menos C sub 2U por U sub 2. Pero en este caso, para el punto 1, para optimizar el caso del rendimiento real, en este caso tendríamos que despreciar el valor de U sub 2, C sub 2U. Y esta altura, la altura de Euler, nosotros en condiciones reales la convertimos en altura neta multiplicado por la gravedad y por el rendimiento de la turbina. En este caso ya estamos teniendo un rendimiento involucrándose dentro de la ecuación de Euler. Entonces, la ecuación de Euler, que este rendimiento tiene como 1, nos permitirá, conociendo o asumiendo un rendimiento para esta máquina, nos permitirá determinar entonces una condición real de flujo. Este valor de altura neta por la gravedad y por el rendimiento consideramos un valor constante, porque esa es la característica del sistema. O sea, la idea es que energéticamente hablando tengamos siempre un valor en el punto 1, que es un valor constante energéticamente hablando. Si nosotros tendríamos entonces los valores de altura neta, la aceleración de la gravedad y el rendimiento de la turbina y multiplicamos estos términos, vamos a tener entonces que este es un valor constante igual a C sub 1U por U sub 1. Eso nos quedaría de esta manera y de acá nosotros despejando U sub 1 va a ser igual a esa constante dividido entre C sub 1U. Repito, la constante calculamos en función de la altura neta, la aceleración de la gravedad en el lugar donde se va a instalar la máquina y el rendimiento esperado de la turbina. Dijimos que los valores del ángulo alfa 1 entre U sub 1 y C sub 1 están entre 45 y 60 grados. Ahora, teniendo la velocidad tangencial U sub 1, vamos a poder determinar cuál es la, perdón un momentito, cuál va a ser la velocidad de rotación de la máquina. Tenemos entonces la velocidad tangencial U sub 1 es igual a pi por el diámetro medio por n, que es la velocidad de rotación de la turbina, dividido entre 60. ¿Por qué? Porque utilizamos la velocidad de rotación del rodete en revoluciones por minuto. Y si nosotros entonces de esta expresión despejamos n, va a ser igual a 60 por U sub 1 dividido entre pi por d sub m. Esto quiere decir que en este caso, tal como sucede en la turbina tipo T12, vamos a calcular la velocidad de rotación de la máquina. O sea, es un resultado, no es un valor que nosotros asumimos para la turbina tipo Kaplan, hélice o semi-Kaplan. Entonces, n será la velocidad de rotación que va a tener la turbina el momento en que empiece a funcionar y esa velocidad de rotación va a depender entonces si está cerca a una velocidad sincrónica para que conectemos directamente a un generador sincrónico o vamos a tener que utilizar un mecanismo de multiplicación de velocidades o reducción de velocidad para que sea una velocidad sincrónica la que llegue a salir del multiplicador o reductor de velocidad. Bueno, ahora tenemos que determinar
cómo es el movimiento del agua y cuáles son las medidas que se tienen en la parte del distribuidor. Para poder guiarnos mejor, voy a volver a la imagen que sería de este esquema. Hemos determinado entonces ya estas condiciones de velocidades, las dimensiones de los diámetros del cono, diámetro de puntas de los álabes, también hemos determinado el diámetro interior de la carcasa. Ahora nos trasladamos al sector del distribuidor. En este distribuidor, como les expliqué al inicio de la clase, el agua va a ingresar por toda la parte periférica de este distribuidor y obviamente va a ser, digamos, el agua conducida dependiendo de si tiene a la vez distribuidores, si son móviles o son fijos, pero ingresa por toda la periferia. Volvamos entonces al cálculo de estas dimensiones. Ya tenemos el diámetro de subcero calculado, por tanto, necesitamos determinar este alto B sub cero. Y para eso tendríamos entonces lo siguiente. Acá el agua va a ingresar, como les decía, en toda esta parte, alrededor de este disco, y por tanto vamos a determinar que la velocidad C sub MO, que es la velocidad que va a entrar perpendicular a esta sección, va a ser igual al 70% de C sub M1. Y C sub M1 es la velocidad meridional del agua en el rodete que hemos calculado previamente. Entonces tendríamos por acá, va a ser C sub MO o C sub M0, y abajo, cuando ingrese hacia los álabes que estarían acá, vamos a tener C sub M1, que sería la velocidad meridional del agua ya en los rodetes. En este caso, entonces, tendríamos C sub MO, que estaría en esta parte. Por tanto, nosotros podríamos determinar que B sub 0, esta altura B sub 0, va a ser igual al caudal dividido entre pi por 0,9 por D sub 0 por C sub MO. Bien, ¿de dónde viene esta expresión? En realidad, acá lo que tenemos alrededor es un perímetro que sería pi por D, ¿ya? ¿Cuál pi por D? Sería pi por D sub 0, que sería el perímetro, ¿de acuerdo? Entonces, el perímetro sería pi por D sub 0, pero 0,9 es el factor de caudal que en función de la cantidad de álabes que van a ingresar, vamos a tener entonces una superficie menor. Si nosotros tenemos entonces pi sub 0, que sería todo el perímetro, voy a multiplicar por 0,9 porque el 90% va a estar cubierto por el agua, pero el 10% va a ser la superficie que va a ser cubierta por los álabes directores. Entonces, ese perímetro multiplicado por la velocidad perpendicular a esa área va a ser lo que es igual al caudal. Entonces, pi por d sub 0 multiplicado por B y por C sub MO es igual al caudal. De esa expresión, entonces, es que tendríamos esta altura B sub 0. Bueno, luego tenemos el cálculo y dimensionamiento de los rodetes, de los álabes del rodete y también de los álabes directores. En este caso, el número de álabes del rodete se va a determinar en base a la altura neta que tiene el aprovechamiento. Y el criterio sería hasta 5 metros de altura neta, quiere decir, si hay una turbina de 1,5, 2 o 3 metros, dependiendo de que la característica, hemos dicho hasta 5 metros, a partir de ahí empiezan las turbinas axiales a funcionar. Si son pequeñas, pueden funcionar con alturas menores, ¿no? Como les he mostrado el día de ayer en algunas fotografías. Entonces, hasta 5 metros, o sea, por debajo de 5 metros, tendríamos una cantidad de álabes igual a 3. Luego, hasta 20 metros tendríamos 4 álabes, hasta 40 metros 5 álabes, hasta 50 metros 6 álabes y hasta 60 metros
álabes. Me refiero a los álabes de rodete, son los que van a estar conectados en el rodete y son los que se van moviendo junto con el rodete, van girando. Y en cambio, los álabes del distribuidor o álabes llamados directores, va a ser 3 veces la cantidad de álabes de rodete que tengamos en función de la altura neta. De esa manera, entonces, ya tendríamos la cantidad de álabes del rodete como también la cantidad de álabes del distribuidor. Y finalmente, la otra medida que nosotros debemos calcular es la altura h sub s. Vayamos a ver la imagen. Acá tendríamos entonces todas las medidas que hemos determinado: D sub 0, B sub 0, H3, D2, DC, D sub 3, D sub 4, y ahora faltaría H sub 3, que sería la altura del cono de succión. Y esa altura de cono de succión hemos aprendido a calcular en la clase de cavitación para evitar, para evitar cavitación en las turbinas, y de esa manera tendríamos entonces el cálculo H sub S en función de la ecuación de Thoma. H sub S es menor o igual a la altura equivalente a la presión atmosférica del lugar de instalación, menos sigma, que es el coeficiente de Thoma, por la altura neta, y menos la altura de presión de vapor del agua en una condición determinada de temperatura que sea la que vaya a utilizarse en el diseño. Entonces, este procedimiento ya hemos aprendido a calcularlo, y de esa manera tendríamos entonces los cálculos que dependerán de las condiciones, por ejemplo, de la velocidad específica de rotación. Cuando hacemos el cálculo de velocidad específica de rotación, si es que no ingresa dentro de un valor exacto en esta tabla, vamos a tener que interpolar. Supongamos que tenemos una velocidad específica de rotación de 240, entonces 240 estaría entre 200 y 300, por tanto vamos a interpolar los valores de sigma entre estos límites establecidos en esta tabla. Lo propio para el caso de la altura de presión de vapor, H sub B, en función de la temperatura de operación de esa máquina, o sea, temperatura del agua me refiero, vamos a determinar interpolando en caso de que no sean estos valores exactos. Y lo mismo para el caso de la presión atmosférica del lugar, podemos utilizar varios métodos, como hemos visto en la clase de cavitación. Bueno, y finalmente acá vamos a ver un poco los detalles. Anoche vimos el video de las turbinas de la central Giraú. El total de la central Giraú es de 3.300 megawatts. Cada turbina tiene 75 megawatts de potencia. 75 megawatts, 44 generadores, y después han aumentado y se tienen 50 y 52 turbinas que ya están instaladas en este momento. La característica de la caída neta es de 15,2. Quiere decir que sobre la turbina que está instalada, ¿se acuerdan en el video? Hay una turbina o las turbinas que están girando. Encima de eso, el nivel de agua estaría a 15,2 metros, pero como altura neta. Quiere decir que altura bruta va a ser un poco más en función de la pérdida de flujo. Luego, la velocidad de rotación es de 85,7 RPM. Fíjense, es una velocidad de rotación muy baja. Por tanto, voy a necesitar un multiplicador de velocidades para que tenga una velocidad mayor y que esté conectada además a un generador sincrónico. Esta velocidad de rotación es la que tenemos que calcular, o sea, no podemos, como han visto ustedes, definir una velocidad de rotación de la máquina, sino saldrá como resultado de ese proceso de cálculo. En este caso, de estas turbinas de Giraud, su velocidad de rotación es 85,7 RPM. Y el rendimiento de las turbinas, fíjense que es bastante alto, 96%, el de la turbina nada más. En cambio, si utilizo el rendimiento global entre la turbina y el generador, estoy hablando de un rendimiento promedio de un 93%. Son obviamente rendimientos altos y las turbinas son bastante eficientes, y obviamente también
eso depende de la fabricación. Y el diámetro del rotor de la turbina, aproximadamente 8 metros. Entonces, estamos hablando de turbinas sumamente grandes, ¿verdad? Que estas en algún momento seguramente serán muy similares a las que se puedan instalar en la cuenca amazónica de nuestro país. Bueno, vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a resolver este ejercicio de cálculo de las turbinas tipo Kaplan. Terminada la clase, voy a subir la presentación para que ustedes la tengan y después tengamos que hacer en la siguiente clase el cálculo de esta turbina tipo Kaplan. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si tiene alguna consulta, me la pueden hacer. Bien, sin nada más, entonces el día martes estaremos conectándonos de manera virtual. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Inga. Hasta luego.